Teníamos de la página, hemos dicho 117, eran los ejercicios 2, 3, 6 y 8, 2, 3, 6 y 8, y luego, si nos da tiempo, hacemos los de la página, a ver, era la página 130. Los que mandan nuevos son para hoy también. Eran para hoy, lo que pasa es que yo creo que, porque veo que solamente lo ha entregado uno, digo, los dejo los entreguéis para mañana, ¿vale? Pues entonces ese uno es suyo. Ah, muy bien. No, muy bien, mira, pues así no tienes nada para... No, es que yo, como me mandan tantas cosas de historia, música, no sé cuánto, y digo, me lo quito ya esto. Sí, a ver, yo intento en la medida de lo posible no saturar mucho, ¿sabes? Que al menos haya un par de ejercicios al día y bueno, tampoco que... A ver, si más o menos entendéis la idea, no son demasiado largos, yo creo, pero bueno. Bien, pues nada, estos los dejamos entonces, ¿vale? Me los hacéis para mañana, el 1 y el 2, ¿vale? De la página 130. Bien, pues voy a corregir estos, que eran de todo el tema de dominio, recorrido y puntos de corte y signo de la función. A ver, teníamos... Dice, determina si las siguientes curvas constituyen la gráfica de una función y en caso afirmativo señala cuál es su dominio, su recorrido, sus puntos de corte con los ejes y los intervalos en los que es positiva y negativa. Vale, pues la primera, a ver, voy a hacer una especie aquí de dibujo más o menos, ¿vale? Para tener claro qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Vale, menos 1, menos 2, menos 3, por aquí, 1, 2 y 3, y menos 1, menos 2, menos 3. Vale, se me ha torcido esto, voy a poner un poquito bien. A ver, esto iría así, esto iría así, 1, 2, 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Vale, y la curva hace algo más o menos así, ¿vale? Y tiene punto cerrado tanto aquí, punto así relleno, ¿no? Como aquí. Bien. Vale, pues entonces vamos a ver cómo sería el dominio. El dominio eran el qué, los valores que tomaba, ¿cuáles eran las dos letras? ¿La X o la Y? La X, ¿verdad? Bien, pues entonces con los valores que toma la X, vamos a hacer un poquito mejor, los valores que toma la X, cogemos desde la izquierda, que sería el menos 3, hasta la derecha, que sería el 3, ¿no? Y ahora, ¿qué tendríamos que poner? ¿Paréntesis o corchete? Cuando es así, ¿qué se pone? ¿Paréntesis o corchete? ¿Os acordáis? Corchetes. Corchetes, ¿verdad? Muy bien. Entonces un corchete para el menos 3, que está incluido, ¿vale? Y otro corchete para el 3, que también está incluido, ¿vale? Y ya estaría el dominio. Bien, vamos ahora con el recorrido. El recorrido es los valores que toma la Y. Entonces es como si fuésemos del punto más bajo, que es el menos 3, y desde aquí abajo iríamos subiendo hasta el punto más alto al que llega la gráfica, ¿vale? Pero siempre desde el punto de vista de las Y, ¿vale? Es decir, en vertical el punto más bajo sería el Y menos 3 y el más alto sería el 0, ¿no? ¿Vale? Acordaros que os dije que cuando la gráfica pasa, es un punto intermedio de la gráfica por donde llega el valor más bajo del dominio o el valor más alto, este valor de Y o este valor de Y siempre va a estar incluido, ¿vale? Es decir, vamos a empezar en el menos 3 y vamos a terminar en el 0, ¿no? El menos 3 le vamos a meter con corchete porque, ya digo, que está pasando justo por el menos 3, buenas, y vamos a llegar hasta el 0, ¿vale? Llega justo a tiempo, ¿vale? Porque entre que estaba haciendo un poquito de tiempo y estaba colocando los cacharros, ¿vale? Acabo de empezar ahora a corregir, ¿vale? De la página 117, el 2, ¿de acuerdo? ¿Vale?
Una cosa, te digo lo mismo que al resto, ¿vale? Si te faltan ejercicios, ponte al día, ¿vale? Acordaos que de aquí, de los ejercicios que me presentéis, saco luego la nota, ¿vale? Venga, pues entonces el recorrido del -3 hasta el 0. Y ahora nos dice que señalemos los puntos de corte con los ejes y los intervalos en los que es positiva y negativa. Vale, los puntos de corte es tanto cuando atraviesa un eje como cuando lo toca. Es decir, aquí este punto es el -3, 0 y este punto de aquí es el 3, 0, ¿vale? Acordaros que es, primero me voy a la izquierda o a la derecha, que es la coordenada X, ¿vale? Y luego veo si subo o si bajo, que es la coordenada Y, ¿vale? Aquí, fijaros que en este punto que corta el eje Y no me voy ni a la derecha ni a la izquierda, me quedo justo en el centro de las X. Por tanto, este punto de aquí, ¿vale? Va a ser, este punto de aquí va a ser el 0 y ahora, una vez que veo que me queda en el centro, voy hacia abajo, ¿vale? Sería el punto 0, -3, ¿vale? Una cosa, no confundáis los puntos con los intervalos, ¿vale? Los puntos son con paréntesis y la coma lo que me dice es la coordenada X, la coordenada Y. Entonces, puntos de corte. Tenemos por un lado eje X, por otro lado eje Y. El eje X está cortando en el -3, 0 y en el 3, 0, mientras que en el eje Y estamos cortando en el 0, -3, ¿vale? Y ahora ya por último vamos a analizar el signo, ¿vale? El signo lo podéis hacer, alguna vez creo que os lo he dicho ya, no sé si a vosotros, bueno, como este tema es en segundo parecido, en tercero también y vosotros en cuarto, yo lo que les digo es que lo pueden hacer con colores, es decir, imaginaros que yo tengo aquí una gráfica, ¿vale? Que hace así. Y entonces yo puedo decir, vale, hay una parte que estamos por debajo del eje de las X y otra parte que estamos por arriba. Entonces yo puedo decir, vale, esto es negativo, ¿no? Y esto es negativo. Mientras que esto es positivo y esto también es positivo, ¿no? Entonces lo que podéis hacer para ubicarlo mejor es con un color marcar el eje de las X, porque el signo lo vamos a decir, lo vamos a definir, ¿vale? Como valores de la función, pero desde el punto de vista de la X, ¿vale? Cuando yo coloreo el eje de distintos colores es porque, mirad, aquí, ¿cómo es la función todo el rato? Está por debajo del eje X, por tanto la función vemos que es negativa, ¿no? ¿Lo veis todos que es negativa? Es como si esto fuese el nivel del mar y esto es como si estuviésemos viendo algo que está por debajo del nivel del mar, por eso es negativo, ¿no? Mientras que si está por encima, ¿vale? Vamos a decir que es como positivo. Bien. Entonces, ¿cómo indicaríamos que aquí el signo positivo no hay, ¿vale? Porque no hay nada que esté por encima. Lo que toca al eje X no es ni positivo ni negativo, ¿vale? Es 0, es el punto de corte. Por tanto, ni este punto -3, 0, ni este 3, 0 es positivo, tampoco es negativo, ¿vale? Es como neutro para que nos entendamos, ¿vale? Por tanto, positivo no hay y negativo, lo que nos vamos a fijar es cuánto vale a lo largo del eje X el tramo en el cual la gráfica está por aquí debajo. Es decir, fijaros, ¿empieza en qué valor de la X? Empieza en el -3, ¿no? ¿Y dónde termina? Que está todo el rato por debajo. ¿En X igual a cuánto? ¿Cuánto vale aquí la X? Vale, 3. Por tanto, la función es negativa desde los valores de X -3 al 3. A ver, aquí llegamos a este punto. ¿Dudas, preguntas o esto más o menos? Estos son de los temas que dabais, bueno, los míos, los que di el año pasado tercero, esto lo vimos, los que estuvisteis con David. Este tema de funciones, que sé que había un tema que lo disteis bastante y otro que no os dio tiempo. ¿Este de funciones lo llegasteis a ver? No, esto no. No, vale. Entonces, esto es nuevo para vosotros, ¿no? Más o menos.
Vale. Hasta aquí, ¿hay alguna cosa que no veáis clara o más o menos paso por paso lo vais entendiendo? Así, ¿no? Yo ahí más o menos, yo supongo que esto con un poquito de práctica quiere coger el tranquillo, pero Mira, por ahora no estoy entendiendo mucho. tú lo de la gráfica, una curva, ¿vale? Que sube, baja, ¿no? Y los ejes de coordenadas, eso sí, ¿no? Las gráficas hasta ahora, eso sí que lo habéis visto en varios momentos, ¿no? Vale. Analizar las gráficas es ir viendo una serie de características con un orden determinado, ¿vale? O sea, se suele empezar por el dominio y el recorrido. Dominio es desde donde empiezo en el eje de las X más a la izquierda y donde acabo más a la derecha desde el punto de vista de las X. Es decir, tú ves que aquí, bueno, lo primero, los ejes X, el horizontal, Y el vertical, no, hasta ahí me imagino que sí, ¿no? Entonces, si te fijas, para el dominio, yo me estoy fijando de dónde a dónde voy desde el punto de vista de las X, ¿vale? O sea, es como si yo ahora, de repente, aunque los ejes de coordenadas son puntos en el espacio, con coordenadas X y Y, es como si yo las fuese analizando por separado, ¿vale? Por una parte, me fijo en los valores que toma la X, la función, es decir, me voy al punto más a la izquierda de la gráfica, ¿no? Que es este de aquí. Y digo, ¿cuánto vale aquí la X? Menos 3. Y voy avanzando hacia la derecha, hasta que termina la gráfica. ¿Cuánto vale aquí la X? 3. Ese es el dominio, ¿no? Va del menos 3 al 3. ¿Hasta ahí, Eric? Sí. Vale. Ahora el recorrido es lo mismo, pero desde el punto de vista de las Y, ¿vale? Me voy al punto más bajo, ¿vale? Es como si fuese, esto habéis visto vosotros en geografía, me imagino, cuando están haciendo un corte que se ve ahí como una especie de lago, un mar, ¿no? Que se ve la profundidad y cómo va subiendo, ¿no? O cuando veis las gráficas estas de la lluvia y de la temperatura, eso sí, ¿no? Más o menos os suena haberlo visto, ¿no? Sí, ¿no? Entonces tú, para que pienses en el recorrido, es algo así como si dijeses, ¿cuál es la profundidad? ¿Cuál es el punto más bajo en esta gráfica? El menos 3, ¿no? Y voy subiendo, ¿vale? ¿Y dónde llego? ¿Llego al 1, al 2 o al 3 la gráfica? ¿O dónde termina? La gráfica termina justo aquí, ¿verdad? ¿Cuánto mide la Y cuando llego al punto más alto de la gráfica? 0. El punto más bajo, menos 3. El punto más alto, 0. Por tanto, el recorrido va desde el menos 3 hasta el 0. ¿Hasta ahí más o menos? ¿Eri? ¿Más o menos? Sí. Sí. Estoy ahí intentando ver, copiando todo lo que estás diciendo, pero es que realmente no. Escucha, si esto luego lo estoy grabando, lo digo para que mejor que lo entiendas y preguntes si tienes dudas, y luego ya si ves que hay algo que no, luego lo vuelves le echas un vistazo, ¿vale? Pero prefiero casi que mejor entendas ahora esto y luego ya con calma lo puedes copiar esta tarde cuando suba el vídeo, ¿vale? Luego os dejaré el enlace, que lo digo para que estés centrado al 100% con esto, ¿vale? Y así un poco podamos avanzar, ¿vale? Espérate un momentito. A ver. Vale, ya. Vale, entonces, así como en resumen, desde la izquierda hasta la derecha estamos en el dominio, desde abajo hasta arriba estamos en el recorrido, ¿de acuerdo? Luego, los puntos de corte. Tú puedes cortar o al eje X o al eje Y. Al eje X cortas aquí y aquí. Cortas significa que o bien atraviesas el eje o simplemente le tocas, ¿vale? No tiene por qué atravesarlo, ¿vale? La gráfica aquí termina, pero también podría hacer esto, ¿vale? Podría hacer esto. ¿Eso es un punto de corte? Sí. En el momento en el que toque el eje, se considera, desde el punto de vista matemático, se considera punto de corte, ¿de acuerdo? Entonces, coordenadas de este punto. Acuérdate, el 0, 0 es el origen. Primero me muevo hacia la izquierda, en el eje de las X, menos 3, y ahora subo, bajo o me quedo justo a ras. Me quedo justo a ras, ¿no? Por tanto, la coordenada Y es 0, porque ni sube ni baja, se queda en el 0, ¿no? ¿Hasta ahí? ¿Ves por qué es menos 3, 0? Ya sí, pero eso ¿por qué no pone, en plan, en el libro sí que... No, vale, ya lo he entendido. No, ¿Sí? No me hagas. Nada, no te preocupes. Estamos en puntos, ¿vale? Es que aquí el problema es que una cosa son los intervalos,
que es desde x menos 3 hasta x3, por eso pongo aquí el dominio, a esto que es un punto, que es cuánto vale la x y cuánto vale la y, ¿vale? Los puntos de las coordenadas en el espacio, eso sí lo sabéis, ¿no? Cuando tenías los ejes y, por ejemplo, tenías el punto este de aquí, el 2, 3, significaba que la x valía 2 y que la y valía 3, ¿no? Eso sí te suena haberlo visto, ¿no? Sí. Sí. Vale, pues aquí estoy haciendo algo parecido, lo que pasa es que justo en los ejes tengo, si es eje x, menos 3, 0 o 3, 0, y si es cuando corta el eje y, aquí, como no me voy ni a la derecha ni a la izquierda, ¿cuánto vale aquí la x en el centro? La x vale 0. Y ahora, ¿qué es lo que hago si me muevo hacia abajo? Moverme en el eje de las y. ¿Hasta dónde llego en el eje de las y? Hasta el menos 3, ¿no? Entonces, ¿cuál es la coordenada de este punto de aquí cuando atravesamos el eje de las y? 0, porque estoy en el centro desde el punto de vista de las x, menos 3 porque he bajado hasta el menos 3 en las y. ¿Vale? Bueno, sigo avanzando un poquito, ¿vale? Entonces, ahora, lo del tema del signo positivo o negativo, ¿vale? Lo del signo positivo y negativo, ves que es como si yo tuviese, por así decirlo, aquí el eje, que es como si fuese el nivel del mar. Entonces hay partes que es como una montaña que está por encima y partes que están como por debajo del agua, ¿no? Que son las partes negativas, ¿no? Hasta ahí más o menos sí, ¿no? ¿Vale? O como si estuvieses viendo una etapa ciclista que sube, baja, ¿no? Por la montaña, luego pasa a un valle, ¿no? Luego vuelve a subir, hasta ahí sí, ¿no? Entonces, ¿tú qué es lo que vamos a llamar que tiene signo positivo? Aquello que está por encima del eje de las x, ¿no? Positivo y positivo. ¿Qué vamos a llamar negativo? Lo que esté por debajo del eje de las x, ¿vale? Y ahora, ¿cómo vamos a definir los intervalos positivos y los intervalos negativos? Esto es un ejemplo, ¿vale? O sea que simplemente para que veáis, ¿vale? Cómo lo estábamos haciendo. Nos fijamos entonces aquí, ¿vale? Y entonces digo, vale, toda la gráfica está por debajo del eje x, por tanto, toda la gráfica va a ser negativa, ¿no? Toda la gráfica, ¿vale? Todo esto de aquí es negativo. Ahora, ¿qué nos interesa para expresar el signo de la función? Lo que nos vamos a fijar, positivo y negativo, si está por encima o por debajo, va a ser en el eje de las x, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Lo estoy borrando porque es que si no se me enguarrina el rotulador. Voy a marcar de un color cada vez que esté por debajo del eje de las x, ¿vale? ¿Ves que todo este tramo que colorea así, la gráfica está por debajo del eje de las x? Sí. Sí, ¿no? Vale, pues fíjate, ¿cuánto vale la x aquí en este primer punto? Menos 3, ¿no? ¿Vale? Ahí la x valía menos 3. Luego viene el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2. ¿Y dónde termina? ¿Cuánto vale aquí la x? ¿Tienes el libro delante? Vale 3, ¿verdad? ¿No? Entonces, voy a decir que la función es negativa desde el menos 3 hasta el 3, ¿vale? Que es lo que significa esto que he expresado aquí mediante los Perdona, ¿me estás hablando a mí o...? No, bueno, en general, pero bueno, tienes el libro delante, ¿no? Para ir siguiendo un poco, lo digo porque el dibujo tampoco está muy allá, ¿vale? Pero bueno, tú ves con la gráfica del dibujo un poco todo lo que voy expresando yo aquí, de los signos y todo lo demás. Sí. Vale, entonces más o menos, de todas formas voy a avanzar un poquito y a ver si lo que no veas con este, a ver si con el siguiente lo ves más claro, ¿vale? Si no, pues si esta tarde necesitas, le echas un vistacito de nuevo al vídeo y ya está, ¿vale? Voy a seguir avanzando un poquito, ¿vale? Porque ahora después quiero ver alguna cosa más de esto de las funciones. A ver, vamos entonces a ver el ejercicio... Ah, no, que tenemos otra gráfica. Bueno, espérate. A ver, el 2b. A ver, vamos a ver esta otra gráfica. A ver cómo iría. Vale. Bueno, esta no sé si voy a ser capaz de dibujarla, ¿vale? La voy a hacer aproximada, ¿vale? Y ya está. Como la tenéis ahí en el libro. Vamos a ver. Esto empieza en el menos 1, menos 2, menos 3...
menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. Vale, se va al menos 9 y hasta el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, luego baja al menos 2 y sube hasta el 7. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí baja al menos 2. Vale, menos 2, 7. Vale, voy a poner aquí menos 2. Esto hemos dicho que era 7 y esto que era menos 9. Vale, entonces la gráfica, vale, viene al 6. A ver, voy a borrar esto de aquí. Estamos en el 2, hemos dicho, ¿no? En el 2b. Vale, a ver, esto empieza en el menos 9, 6. Vale, entonces voy a coger estos puntos. Vale, esto empieza aquí, ¿vale? En ese punto baja hasta el 1, 2, 3, hasta el menos 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Esto de aquí, bien. Luego llega hasta aquí, hasta el 3, ¿vale? Luego atravesamos por el 2 hasta el 4 menos 2, vale, 4, 1, 2, 3, 4, menos 2, vale, atravesamos más o menos por aquí. Lo voy a poner como si fuese exacto, ¿vale? Ese punto. Y luego subimos hasta el 6, 5, vale, 1, 2, 3, 5, por aquí, vale, más o menos, y ahí. Y ahora esto se nos va al 7, 7, vale, pues entonces esto se va al 7, 7 y acaba así, en un punto cero. Bueno, más o menos la gráfica de ahí del libro. Entonces, vamos a ver lo primero, el dominio. El dominio, valores que toma la X. ¿De dónde a dónde toma valores la X? ¿Desde qué valores? Desde el menos... ¿Menos cuánto? Menos 9, ¿verdad? Hasta el 7. El menos 9 se empieza aquí a la izquierda del todo, que lo pongo con paréntesis o con corchete. Con paréntesis porque está abierto. Eso es, muy bien. Y este de aquí, como es cerrado, con corchete, ¿verdad? Venga, muy bien. A ver, seguimos. Tenemos ahí el dominio. Vamos a ver entonces luego a continuación el recorrido, ¿no? ¿Vale? Entonces, para el recorrido me fijo en el valor más abajo y en el más alto, ¿no? El valor más bajo corresponde al menos 2, ¿no? Y el más alto corresponde justo a este de aquí, al 7, ¿vale? Fijaros bien, el menos 2 es un punto de paso, o sea, llega justo al nivel menos 2, la gráfica, si es un punto que está entre medias en medio de la gráfica, ¿vale? Esos puntos siempre los vamos a poner con corchete, ¿vale? Y luego, este de aquí, le vamos a poner también con corchete, ¿vale? Porque la Y llega hasta el 7, ¿vale? O sea, si yo cogiese el nivel de aquí y el nivel de aquí, ¿vale? Y mirase desde donde empiezo más abajo hasta más arriba, veríamos que voy del menos 2 hasta el 7 aquí arriba, ¿no? ¿Vale? Por eso el recorrido va del menos 2 al 7, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. A ver, ahora los puntos de corte. Tenemos por una parte el eje X, que ya hemos dicho que era cada vez que toca o atraviesa el eje. En este caso tendríamos el menos 4 de la X, sería el menos 4, 0, ¿no? Menos 4, 0. Tendríamos este de aquí, que puede que lo hayáis puesto aproximado, yo voy a poner 2, 0 y ya está, y así no me complico, ¿vale? Este de aquí sería el 4, algo, ¿vale? Vamos a decir pues 4,1, 4,2, da un poco lo mismo, ¿vale? Lo importante es que pongáis en orden la coordenada X y a continuación el 0, ¿vale? Porque cada vez que corto al eje X, la Y nos vale 0. Y ahora, para el eje Y, cortamos ¿qué coordenadas tiene este punto? ¿Cuánto vale la X y cuánto vale la Y? La X, ¿cuánto sería? 0,3. 0,3, ¿no? 0,3. Muy bien, ¿vale? Entonces sería el punto 0,3, ¿de acuerdo?
Y vamos a ver por último ya el sin. Dime. En el eje X, ¿Sí? donde han puesto el eje X, ahí está el menos 4, 0, el 2, 0 y abajo el 41. No, 4,1. Pero bueno, Es que vale, quiero ver sale la coma. es que como parece que no corta exactamente, pero bueno, si habéis puesto el 4,0 tampoco pasa nada, ¿vale? Es que no lo han hecho ahí que pasa como por en medio y entonces no se puede sacar exactamente, ¿vale? Pero bueno, 4, algo o 4,0, ¿vale? Y ya estaría, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el signo, ¿vale? Entonces, para el signo, aquí sí vamos a tener tramos positivos y tramos negativos, ¿no? El tramo positivo va a ser todo aquel en el cual estamos por encima. Aquí, aquí y aquí, ¿vale? Y tramos negativos van a ser este de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver, en este caso de aquí también hay que tener en cuenta que cuando sea un punto de corte, el punto de corte no es ni positivo ni negativo. Lo digo porque aquí vamos a tener que tener en cuenta como si no estuviésemos ni positivos ni negativos, ¿vale? Justo en este punto, ¿vale? Lo mismo aquí, ¿vale? Y lo mismo aquí, ¿vale? Cada vez que atravesemos el eje de las X, ¿vale? Ahí no vamos a incluir esos puntos para el tema de los signos. Dicho de otra manera, en el eje X empiezo en el menos 9 y termino en el menos 4, ¿vale? Ambos con paréntesis, ¿vale? Que sería positivo. Unión, ¿vale? Porque acordaros que cuando son varios intervalos, no sé si esto ya lo vimos o no, cuando hay varios intervalos se pone la U de unión y ahora se pone el siguiente intervalo, ¿vale? Me vuelvo a fijar en las X, menos 4, hasta este punto de aquí, que sería 2, ¿vale? Luego este tramo es negativo, con lo cual ahora lo pondremos, ¿vale? Y este tramo de aquí, unión, vamos a poner como si fuese 4,1 que os había dicho, ¿vale? Y hasta dónde es positivo, hasta dónde llega la función positiva si me fijo en lo que sería el eje en el eje de las X. ¿Cuánto vale aquí la X? Valdría 7, ¿no? ¿Vale? Como está el punto cerrado, pues lo vamos a incluir, ¿vale? Lo pongo ahí con un corchete y ya estaría, ¿vale? A ver, repito. Fijaros que este tramo de aquí, la función es positiva, ¿no? Porque está por encima del menos 9 al menos 4, ¿vale? Lo voy a poner ahora ya solamente con las coordenadas del X, ¿vale? Veis que es positivo el menos 9 al menos 4, ¿vale? Justo en el menos 4 hay un punto de corte, con lo cual el menos 4 es como que se interrumpe, ¿no? Luego seguimos desde el menos 4 hasta el 2, ¿no? Que sigue siendo la función positiva. Viene este tramo negativo, que ahora lo pondremos por aquí abajo. Y luego, a partir de aquí, que es el 4,1, habíamos dicho 4, algo, ¿vale? Hasta el 7 vemos que la función de nuevo es positiva, ¿no? ¿Vale? Es decir, tenemos estos tres tramos en los que la función está por encima del eje X. Y ahora viene este otro, este de aquí, el que va del 2 hasta el 4, algo, ¿vale? En el cual la función es negativa, ¿vale? Entonces vamos a decir que la función es negativa desde el 2 hasta el 4,1, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Venga, ¿dudas, preguntas o algo que no veis claro de aquí? Avanzamos al ejercicio 3. Venga, vamos con el ejercicio 3. Si no tenéis ninguna duda, pregunta o tal, ¿vale? Bueno, a ver, vamos con el 3. Nos dice en el 3 que calculemos el valor de las siguientes funciones. Vale, calcular el valor de las siguientes funciones consiste simplemente en que sustituyamos la X por el valor que me pone ahí entre paréntesis y ya está, ¿vale? Aplicando la jerarquía de operaciones voy sacando el valor de la función para cada uno de esos puntos, ¿vale? Esto sirve para luego cuando hagamos lo de dar valores a la función. La función es 4x cuadrado menos 7x. Y me pregunta que vaya haciendo lo siguiente.
A. F de 0. Pues f de 0 es que yo sustituya las x por 0 y haga la operación correspondiente aplicando la jerarquía de operaciones. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0. Y 0 por 4 es 0. 0 menos 7 por 0, ¿cuánto es menos 7 por 0? 0 también. Entonces 0 y 0 va a ser 0, ¿no? ¿Vale? Simplemente sustituyo la x por los valores que me indica y ya está. F de 1. F de 1 es lo mismo, pero sustituyendo por 1, ¿vale? 4 por 1 al cuadrado menos 7 por 1. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Lo voy a multiplicar por el 4, ¿vale? Y le voy a restar menos 7 por 1. 4 por 1 es 4 y 7 por 1 es 7. 4 menos 7 me va a dar menos 3. Venga, si no tenéis dudas, ¿vale? Yo sigo avanzando. F de menos 1. Bien, aquí hay que tener cuidado con los signos y los paréntesis, ¿vale? El menos 1 es lo que está elevado al cuadrado, ¿vale? Por tanto, cuando yo haga esta potencia, menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1 es más 1, ¿vale? Entonces voy a tener 4 por 1 menos 7 por menos 1. 4 por 1 va a ser 4 y menos 7 por menos 1 va a ser más 7. Esto me va a dar un total de 11. Venga, seguimos. F de 2. F de 2, 4 por 2 al cuadrado menos 7 por 2. 2 al cuadrado, que es 4, que me va a multiplicar al 4 que ya tenemos, ¿no? ¿Vale? O sea, hago primero la potencia, ¿vale? Menos 7 por 2, esto sería 16 menos 14, esto me va a dar 2 de resultado final. Siguiente, f de menos 2. 4 por menos 2 al cuadrado menos 7 por menos 2. Esto va a ser 4 de nuevo, ¿no? ¿Vale? Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, que es 4. Y menos 7 por menos 2, esto va a ser 16, esto va a ser más 14. Aquí me da 30. ¿Vale? Y por último me pide que calcule f de 3, ¿no? Vale, pues f de 3... f de 3 es 4 por 3 al cuadrado menos 7 por 3. 3 al cuadrado es 9 por 4 va a ser 36 y 7 por 3 va a ser 21. 36 menos 21 que nos da 15, ¿no? Bueno, esto no tiene mucho misterio, ¿no? Sacar valores a partir de sustituir la x por los datos que me va dando el ejercicio, ¿no? Y ya está, no tiene más misterio, ¿no? Venga, ¿alguna duda de este o avanzamos? Avanzamos un poquito. Venga, pues vamos a ver ahora los puntos de corte desde el punto de vista de los cálculos de las ecuaciones que se me plantean ahí. Mirad, cuando hemos visto hasta ahora la solución de las ecuaciones, por ejemplo, de este tipo, imaginaros con los ejes, ¿vale? Yo tengo aquí esto, ¿vale? E imaginaros, por ejemplo, que yo tengo algo así, ¿vale? Esa curva que os acabo de dibujar, esta gráfica, se corresponde a cuando yo tenía ejercicios como este, por ejemplo, ¿vale? Cuando yo tenía las ecuaciones de segundo grado, si yo hago algo parecido a esto de aquí, ¿vale? Si yo voy dando valores a la x, 1, 2, 3, 0, etc., voy obteniendo una serie de valores de la y. Por ejemplo, 0, menos 1, 0, 3, etc. ¿Vale? Y estos puntos son los que yo voy representando aquí, etc. ¿Vale? Después de hacer una serie de cálculos, ¿vale? Voy sacando, al sustituir la x, voy sacando distintos valores de y, ¿vale? Y hago el dibujo de esa gráfica. Bueno, pues, ¿qué era cuando hacíamos la ecuación de segundo grado? ¿Qué eran las soluciones? Imaginaos, por ejemplo, esta ecuación de segundo grado, cuyas soluciones son x igual a 1
x igual a 3. ¿A qué corresponde esto? Pues corresponde a los puntos de corte con los ejes, ¿vale? En este caso con el eje x, ¿vale? O sea, si yo hiciese la representación de esta función, ¿vale? Veríamos, hacemos el dibujo y veríamos que está cortando en los puntos 1, 0 y en el punto 3, 0, ¿vale? Bueno, a ver, esto un poco para ponernos en situación de lo que vamos a hacer ahora en el ejercicio 6, ¿vale? En el ejercicio 6 consiste en hacer lo siguiente. Jorge, que a Laura se la cae yo, porque no le va. ¿No le funciona la llamada o el audio? No. Bueno, Nada. Decidla que no se preocupe, que ahora luego lo subo el vídeo y ya está, ¿vale? Para que lo pueda ver, ¿vale? Que si tiene alguna pregunta que me lo pregunte luego en un mensaje en las tareas, ¿vale? Y yo le intento responder, ¿vale? Bien, vamos con el 6. A ver, en el 6 me está dando la siguiente función. X al cuadrado más 2x menos 15. Y dijimos que los puntos de corte se calculaban de dos maneras diferentes. Cuando yo estoy cortando al eje x, lo que tengo que hacer es igualar la función a 0. O dicho de otra manera, es algo así como si x cuadrado más 2x menos 15 lo igualase a 0. ¿Qué es esto de aquí? Una ecuación de segundo grado de las que ya habíamos visto, ¿no? en temas anteriores. Bien, esto lo vamos a resolver, la ecuación de segundo grado de toda la vida, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 15, todo esto entre la raíz, partido de 2 por a, que hemos dicho que era 2 por 1. Yo hago toda esta operación, esto me va a dar 64, y la raíz de 64 es 8, menos 2, que tenemos aquí, más menos 8, partido de 2. Bien, esto nos va a dar dos soluciones. Por una parte, menos 2 más 8 va a ser 6, y 6 entre 2 es 3. Bien, pues esto significa que x sea 3, que va a cortar al punto 3, 0. ¿Vale? ¿Por qué el punto 3, 0? Porque la x vale 3, esto de aquí, y esto significa que la y es igual a 0. Si yo igualo f de x a 0, es lo mismo que decir que la y vale este valor de aquí. Por tanto, el punto va a tener de coordenadas lo que me dé de solución en la x y a lo que he igualado aquí en la y, ¿vale? De la misma manera, menos 2 menos 8 es menos 10, y menos 10 entre 2 es menos 5. Pues el otro punto de corte va a ser el menos 5, 0, ¿vale? De nuevo insisto, x menos 5, ¿vale? Y la y a lo que hemos igualado aquí la f de x, ¿vale? Entonces acordaos que los puntos de corte con los ejes se calculaba así para el punto de corte con el eje x. Fijaos en lo siguiente, además, si yo estoy cortando al eje x, por ejemplo aquí y aquí, ¿cuánto vale la y al cortar el eje x? Vale 0, ¿verdad? Porque no voy ni arriba ni abajo, ¿no? Cuando yo estoy atravesando el eje de las x, ¿no? ¿Vale? Os dais cuenta, ¿no? Que tanto aquí como aquí, ¿no? En esos dos puntos, la y me vale 0, ¿no? Que es lo que estoy haciendo aquí, entonces 0 menos 5, 0. Ahora, vamos a ver cómo cortamos al eje de las y's. Para cortar al eje de las y's, lo que tengo que hacer es que la x valga 0. ¿Por qué? Porque cuando yo corto al eje de las y's, ves que no me voy ni a la derecha ni a la izquierda, estoy justo en todo el centro. Y en todo el centro, ¿cuánto vale aquí la x? 0, ¿no? A lo largo de todo el eje, la x vale 0 aquí, vale 0 aquí, vale 0 aquí, vale 0 aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en este caso? Calcular f de 0, 0 al cuadrado más 2 por 0, menos 15, ¿vale? Es decir, cojo de aquí, ¿vale? Y sustituyo las x por 0. Y esto me da menos 15. Entonces, ¿qué significa esto? Que el punto de corte va a ser, ¿cuánto hemos dicho que vale la x? 0. ¿Cuánto nos ha salido la y? Menos 15. Pues ya tendríamos ahí el punto de corte, ¿vale?